Bienvenidos al taller de complementos. En este video voy a desarrollar desigualdades. El objetivo es aprender a resolver desigualdades. Y brevemente voy a hacer una introducción antes de abordar desigualdades directamente, lo que tienen que ver con intervalos. El título sería Intervalos. Si A es menor a B, si A es menor a B, entonces el intervalo abierto de A B está formado por todos los números entre A y B y se denota por un paréntesis y se pone A, B. Así es la denotación de un conjunto abierto, que sería el conjunto de todos los números que están entre A y B. Son intervalos de la recta real. Y el intervalo cerrado de A B incluye los puntos extremos y se denota de esta forma. ¿Cuál es la diferencia entre el conjunto abierto AB y el conjunto cerrado? Es que el conjunto cerrado incluye los puntos que están en la frontera, exactamente el A y la B. En cambio, el abierto solamente son los puntos que están en el interior, no los puntos frontera. Bueno, el mismo podemos escribir de esta forma, es decir, el intervalo abierto de A a B es igual a todos los números que están en los reales, tal que ese X está entre A y B. El cerrado es todos los números que están en los reales, que pertenecen al conjunto de los números reales, tal que X es mayor o igual y menor o igual a B. Mayor o igual a sería, ¿no? Y acá tenemos un intervalo, si querés llamarlo semiabierto, o podéis llamarlo también semicerrado, como quieras, porque en este caso a la izquierda es abierto y a la derecha es cerrado. Y el último es al revés. A la izquierda es cerrado y a la derecha es abierto. Entonces son todos los X que son números reales, tal que X es mayor que A y menor o igual que B. El otro sería X mayor o igual que A, pero menor estricto que B. Entonces ahí tenemos definido los intervalos abierto, cerrado y semiabierto o semicerrado. Bueno, acá tenemos casi completo todos los tipos de intervalos que pueden existir. El primero es el abierto, abierto en ambos lados, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. La descripción de ese conjunto serían todos los números reales de la recta real que están entre A y B, pero son mayores a A y menores a B. Y la gráfica, cómo se representa en la recta real, es de esta forma. Se pone paréntesis obviamente porque tanto en A como en B son abiertos. Solo son los puntos que están adentro de ese intervalo. El intervalo cerrado es lo mismo que el anterior, solo que en este caso incluye los puntos frontera. Y se pone mayor o igual y menor o igual que B. La gráfica, en lugar de paréntesis utilizamos corchetes o llaves. Y acá tenemos un intervalo semiabierto, cerrado en A y abierto en B. La gráfica sería muy parecido, solo que hay que poner paréntesis donde es abierto y llave donde es cerrado. Acá lo mismo, solo que es al revés. Esto sería un conjunto abierto desde A hasta más infinito, es decir, en el lado derecho no tiene cota, es hasta infinito. Y eso sería la gráfica. Esto es algo parecido, solo que en A
es cerrado en lugar de ser abierto, o sea, incluye el A desde A en adelante hasta el infinito. En acá es al revés, en B a la derecha es cerrado y desde menos infinito. La gráfica es esta. Este es muy parecido, solo que es cerrado en B. Y finalmente tenemos el conjunto de todos los reales, que sería desde menos infinito hasta más infinito. La gráfica es todos los reales, por supuesto. Acá tenemos un ejemplo de los intervalos, de algunos de las clases de intervalos. Acá tenemos un ejemplo de un intervalo semiabierto o semicerrado, cerrado en -2 y abierto en 1, desde -2 hasta 1. Es el conjunto de todos los números reales, tal que x es mayor o igual a -2, pero menor estricto que 1. ¿Cómo se representa esto en la recta real? Pues ponemos el punto de referencia, el 0. En este caso siempre es muy importante el 0 porque es un punto de referencia, además de estar o no estar en un conjunto. -2, ponemos una llave porque es cerrado en -2 hasta 1 y en 1 es abierto. Entonces todos los puntos que están dentro de este intervalo, incluyendo el -2, sería la gráfica de este conjunto. O también puedes utilizar este otro, en lugar de poner una llave, pones un puntito cerrado y en este lado un puntito abierto. Lo que significa que en este lado no incluye el 1. En el lado izquierdo sí incluye al -2. Otro ejemplo, cerrado en ambos lados desde 0,5 hasta 6. Entonces, es el conjunto de todos los números reales, tal que x es mayor o igual a 0,5 y menor o igual que 6. La gráfica lo tenemos en acá. En ambos lados es cerrado, entonces en un medio ponemos aproximadamente sería un medio eso, cerrado, y en este lado también cerrado en 6. Todos los puntos que están dentro de ese intervalo, incluyendo un medio y 6, sería la gráfica. O puedes optar por esta otra forma de escribir, en este caso con puntitos cerrados en ambos lados. Unión e intersección de intervalos. Para la unión de intervalos utilizamos esta notación U. Para la intersección, esta notación. Es como un arco. Ambos son como si fuesen arcos, solo que esto es como una especie de U. Esto es un arco hacia abajo. Bueno, si A y B son dos intervalos, entonces la unión se define de esta manera. Es el conjunto de todos los números reales, tal que x pertenece a A o x pertenece a B. Así se define el conjunto unión. Si bien tenemos dos conjuntos A y B, al unir construimos otro conjunto. A ese conjunto podemos llamarlo unión de esos conjuntos. Entonces, esta definición me dice que un x estará en la unión de esos dos conjuntos si x pertenece a A o x pertenece a B. Basta con que esté en uno de esos conjuntos, entonces pertenece a la unión. En cambio, leamos la definición de la intersección. La intersección de A y B consiste de todos los números reales, tal que x pertenece a A y x pertenece a B. Es decir, para que un elemento pertenezca a la intersección, debe pertenecer a ambos conjuntos. Tiene que estar en ambos conjuntos. Entonces, acá tenemos un breve ejemplo, si querés. Tenemos la recta real graficado. El conjunto A, el conjunto B sería el azul, el intervalo A, el intervalo B. La unión
claramente simplemente construimos uniendo estos dos conjuntos, que sería la unión. En cambio, la intersección es mucho más especial, es el conjunto de todos los puntos que están en ambos conjuntos. Entonces, la intersección es esto que acabamos de dibujar. Veamos con ejemplos mucho más concretos. Aquí tenemos un ejemplo. El A es un intervalo semiabierto desde -5 hasta 2, cerrado en 2 y abierto en -5. Y B es otro conjunto o otro intervalo abierto en ambos lados desde 0 hasta más infinito. Sabemos que la unión se define como el conjunto de todos los reales tal que X pertenece a A o X pertenece a B. ¿Qué significa que X pertenezca a A? Pues significa que X está entre -5 y 2, cerrado en 2 y abierto en -5. ¿Qué significa que X pertenezca a B? Pues significa que X es mayor que 0, claro. Si X está en este intervalo, significa que X es mayor que 0. Ahora, ¿cuál es la conclusión de estos dos? Que X esté entre -5 y 2 o X sea mayor que 0, para ver concretamente, quizás sea interesante mirar la gráfica. Acá tenemos el A y el B es el conjunto de color azul. Son las gráficas. La unión sería desde -5 hasta más infinito, ¿no? Es cuestión de unirlos, juntarlos esos dos conjuntos, nada más. Eso es la unión. Y por eso, eso sería el conjunto de todos los números reales tal que X es mayor que -5. Mayor que -5 porque es abierto en -5. O puedes escribir de esta forma, desde -5 hasta más infinito. Y la gráfica es esta. Veamos otro ejemplo. Tenemos el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A es semicerrado porque es abierto en -3 y cerrado en 1. En cambio el B es totalmente abierto en ambos lados. La unión. Sabemos que la unión se define como los X que están tanto en A como en B. ¿Eso qué significa? Quizás sea necesario siempre hacernos una gráfica para poder tener la visión mucho más clara de la unión. Acá tenemos el A, desde -3 hasta 1. Y el B es el conjunto azul desde 2 hasta 3. Entonces, la unión es simplemente, en este caso, como son conjuntos separados, hay un intervalo que los separa, entonces no lo podemos escribir en un solo intervalo. Necesitamos escribir tal cual la unión de estos dos conjuntos, desde -3 hasta 1, unión desde 2 hasta 3. Así de sencillo en este caso. No lo podemos escribir en un solo intervalo porque hay una distancia que los separa. Acá tenemos otro ejemplo, pero en este caso de la intersección. Tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B. El conjunto A desde -A hasta 0. Acá tenemos la gráfica. El conjunto B desde 0 hasta 3. La gráfica es desde 0 hasta 3. A ver, vamos a ver. Acá hay un pequeño error. Esto lo voy a llevar acá. Ahí. Bueno. Esto sería el conjunto B. Este es B y esto es A. Y la intersección es el conjunto de números
que están tanto en A como en B. Entonces, si nos fijamos en esta gráfica, no existen puntos que estén en ambos conjuntos. Si bien el 0 es punto frontera de ambos, pero no pertenece a ninguno. Entonces, la intersección en acá es un conjunto vacío porque no tiene puntos. No existen puntos que estén en ambos conjuntos. Por eso la intersección es vacía. Acá tenemos otro ejemplo. Sea A un intervalo desde 0 hasta 3 y B otro intervalo desde 3 hasta 5. Cerrado totalmente B, en cambio el A abierto en 0 y cerrado en 3. Estamos buscando los números reales que estén en ambos conjuntos, que cumplan estas dos condiciones, es decir, x esté entre 0 y 3 y x esté entre 3 y 5. Y la gráfica de A, acá tenemos la gráfica de B, y claramente solo hay un solo punto que está en ambos conjuntos, que es el 3. El 3 está en A y el 3 también está en B. Por tanto, la intersección es un conjunto unitario, es decir, un conjunto que tiene un solo elemento, que es el 3 en este caso. Bueno, antes de pasar a inecuaciones, quisiera volver al primer ejemplo, a este ejemplo, para analizar la intersección de estos dos conjuntos. A ver, claramente la intersección en estos dos conjuntos existe. ¿Qué es esto? Eso sería A intersección B, que es desde 0 hasta 2 abierto en 0. ¿Por qué? Si bien el 0 está en el conjunto A, pero no pertenece al conjunto B, al conjunto azul. Es un punto frontera apenas del conjunto azul. Por eso es abierto en 0. En cambio, cerrado en 2 porque 2 está tanto en el conjunto A como en el conjunto B. Entonces la intersección sería ese conjunto. Bueno, ahora estaríamos casi preparados para abordar inecuaciones o desigualdades también, como lo llaman otros autores. Una inecuación es una desigualdad. Si tiene solución, puede tener un conjunto infinito de soluciones. Es decir, la diferencia entre una ecuación y una inecuación es que el conjunto de soluciones de una inecuación es un conjunto infinito. En cambio, el conjunto de soluciones de una ecuación es finita. Es decir, pueden ser 2, 3, 100, 1000 soluciones. En cambio, de una inecuación van a ser infinitas, van a ser incontables. ¿Cuáles son las propiedades importantes para resolver desigualdades? Mira, si A es menor que B, entonces A más C sigue siendo menor que B más C. Es decir, tanto al A como al B le sumamos un número positivo, entonces se mantiene la desigualdad. No altera absolutamente la desigualdad. Si A es menor que B, si le resto un C en ambos lados, la desigualdad se mantiene, no se mueve la desigualdad. Eso ocurre para cualquier número C. Entonces esa es una propiedad muy importante. Lo que me dice es que si yo tuviese una desigualdad, puedo sumar o restar números en ambos lados sin alterar absolutamente la desigualdad. La segunda propiedad, si A es menor que B y C es un número mayor que 0, o sea, un número positivo, la C es positivo, entonces puedo multiplicar en ambos lados de la desigualdad por ese número positivo C sin alterar absolutamente nada la desigualdad. Esa es una propiedad importante igual. En cambio, la propiedad 3 dice,
si A es menor que B, pero C es menor que 0, o sea, negativo, puedo multiplicar ambos lados de la desigualdad, pero el signo de la desigualdad va a cambiar. Ya no será menor, en este caso será mayor. Eso pasa no solo en el caso de que sea menor, mejor dicho, si A es mayor a B y multiplicas por un número negativo, debes invertir la desigualdad. Eso pasa para todo C, en este caso negativo, ¿no? C menor a 0. Siempre que multipliques en una desigualdad por un número negativo, entonces debes invertir la desigualdad. La última, si A es menor que B, además A y B son diferentes de 0 para evitar divisiones entre 0, entonces 1 sobre A es mayor que 1 sobre B. Por supuesto, porque el A es más pequeño que B, entonces divide menos al 1. Eso es siempre que A y B tengan el mismo signo. Ahora, si tienen signos contrarios, cuando haces la misma operación debes invertir la desigualdad. Es decir, 1 sobre A ya no será mayor, sino menor que 1 sobre B. Bueno, estas son las 4 propiedades para resolver desigualdades. A ver, hagamos un ejemplo. Ahí tenemos un ejercicio para resolver. 2x menos 1 menor que 5. Resolver esta desigualdad será encontrar todas las x que satisfacen esta desigualdad. Es decir, todos los números, de manera que cuando vos reemplaces en esta x, se pueda cumplir esta desigualdad. Entonces, esta desigualdad acabamos de ver que es equivalente a esta otra desigualdad, por eso pongo sí, solo sí. Si le sumo un número, en este caso 1 en ambos lados. ¿Por qué sumo 1 en ambos lados? Porque lo que quiero es deshacerme de este menos 1. Es decir, quiero relacionar toda esta desigualdad solamente con x. Es decir, quiero aplicar operaciones hasta que la solución sea obvia. Más o menos es así como despejar el x. Entonces, le sumé el 1 en ambos lados, por supuesto, porque no puedo sumar solo en un lado. Y obtengo esto. Entonces, esta primera desigualdad es equivalente a esta nueva, el cual se obtiene solamente sumándole 1 en ambos lados. Reitero, sumo 1 porque quiero deshacerme de ese menos 1. Ahora, lo que voy a hacer es, acordate, lo que estoy buscando es despejar x. Entonces, lo que hago es multiplicar por un medio ambos lados, ¿no? Eso siempre puedo hacer por la segunda propiedad. Si tengo una desigualdad y tengo un número positivo, multiplico ambos lados y la desigualdad se mantiene. Y eso es lo que estoy haciendo. Multiplico por un medio ambos lados y lo que obtengo es esto. En otras palabras, esta desigualdad inicial es lo mismo que esto. Y esto es x menor que 3. Entonces, acá ya se puede ver la solución. ¿Cuáles son esas x que satisfacen esta desigualdad? Son las x menores a 3. O es decir, este intervalo desde menos infinito hasta 3. La gráfica sería esto, ¿no? Son esos números. Ahora, ¿puedes verificar? Por supuesto que sí. Tomas cualquier número de este intervalo, por ejemplo el 0, reemplaza en esta ecuación mentalmente, no necesitamos hacer una cuentita. 0 es x, lo que tienes es menos 1 menor que 5. Por supuesto, el menos 1 es menor que 5. Ahora, si yo me tomo un número que está fuera de este intervalo, por ejemplo el 4, ¿qué pasará si yo reemplazo en esta desigualdad? X es 4, 2 por 4, 8, 8 menos 1, 7. 7 no es menor que 5. No se cumple. Por eso no están en el conjunto solución este intervalo de 3 en adelante, solo desde menos infinito hasta 3. Este cuadradito significa que
la solución de ese ejercicio terminó. Tenemos otro ejercicio para resolver. Menos 2x más 1 mayor o igual que 3. En este caso, lo que vamos a hacer es sumarle menos 1 en ambos lados, o restarle 1 en ambos lados, que es lo mismo. Eso siempre puedo hacer por la propiedad 2. Puedo restar o sumar números en ambos lados de la desigualdad, se mantiene la desigualdad. En este caso, obviamente voy a sumar el menos 1 o restar 1, que es lo mismo. Y de manera que me queda menos 2x mayor o igual a 2. 3 menos 1 es 2. Menos 1, mejor dicho, más 1 menos 1 es 0. Y me queda simplemente menos 2x mayor o igual que 2. Ahora, en acá, voy a despejar el x si querés. Pero ahí tenemos menos 2, o sea, este signo, tengo que deshacerme de ese signo multiplicando por menos 1. Entonces multiplico por menos 1 en ambos lados, pero hay que invertir la desigualdad. Mayor o igual, ahora me queda menor o igual. Entonces, ¿en qué se convierte en esta desigualdad? 2x menor o igual a menos 2. Estaría aplicando la tercera propiedad que dice, si c es negativo, entonces debes invertir la desigualdad. Ahora voy a multiplicar por un medio. Un medio es positivo, entonces no pasa nada. Y obtengo esto, en donde la solución es obvia. Me dice que x tiene que ser menor o igual a menos 1 para que sea solución de esa desigualdad. Entonces la solución es desde menos infinito hasta menos 1. La gráfica sería esa. Lo mismo, todos los puntos que están en este intervalo satisfacen esta desigualdad. Y los que no están, por ejemplo el 0, si yo reemplazo el 0 en acá, no se cumple la desigualdad. Es decir, x sería 0. 0 por menos 2, 0. 1 no es mayor o igual que 3. Eso es falso. Por eso el 0 no está en la solución. Acá tenemos otro ejercicio. El ejemplo 3. Una desigualdad que involucra un producto. 2x más 1 por 3x menos 2 mayor que 0. Entonces en acá no se aborda directamente como en los anteriores ejercicios, sino que hay que considerar dos casos. A ver, pensemos en esto, en general. A por B es mayor a 0. ¿Cuándo A por B va a ser mayor a 0? El primer caso es que ambos sean positivos. Si ambos son positivos, el producto siempre va a ser positivo. El segundo caso es que ambos sean negativos, porque si ambos son negativos, menos por menos sigue siendo más. El producto va a seguir siendo positivo. Pero si uno de ellos es positivo y el otro es negativo, entonces el producto es negativo. Entonces ese no está dentro de los casos. Los únicos casos para los cuales A por B va a ser mayor a 0 son estos dos, el caso 1 y el caso 2. Entonces debemos resolver por casos. Caso 1, 2x más 1 mayor a 0 y 3x menos 2 mayor a 0 también. En acá dice A y B deben ser mayores a 0, ambos, por eso en acá es y. Bueno, empezamos a resolver, ya sabemos manipular desigualdades de esta forma, que son ya sencillas, como en los anteriores ejemplos. Esto se obtiene sumando menos 1 en ambos lados, de acá. Y esto se obtiene
sumando menos 2 en ambos lados en esta desigualdad. Luego, esto se obtiene multiplicando por un medio ambos lados el anterior. Esto se obtiene multiplicando por un tercio ambos lados el anterior. Entonces, x mayores que menos un medio y x mayores que 2 tercios. O sea, estoy buscando todos los x que cumplan ambas condiciones porque dice y. O sea, que sea a la vez mayor que menos un medio y que sea a la vez mayor que 2 tercios. Por supuesto, la solución es los que son mayores a 2 tercios. Los que son mayores a 2 tercios son además mayores a menos un medio. O lo puedes verlo eso en gráfica mejor. Entonces, esta sería la solución del caso 1. Y la solución del caso 2, analizamos en acá. En este caso es que ambos sean negativos, 2x más 1 sea negativo, menor a 0, y 3x menos 2 menor a 0 también. Esto se obtiene sumando menos 1 en ambos lados de acá, y esto se obtiene sumando más 2 en ambos lados de acá. Y esto se obtiene multiplicando por un medio ambos lados el anterior. Esto se obtiene multiplicando por un tercio ambos lados el anterior. X menores que menos un medio y x menores que 2 tercios. O sea, que sean a la vez menores que ambos números, menos un medio y 2 tercios. Entonces, el conjunto que satisface ambas cosas es esta, desde menos infinito hasta menos un medio. Todos los que están en este intervalo cumplen ambas. Como dice y, necesitamos la intersección de esos dos, ¿no? Ahora, la solución del caso 1, la solución del caso 2, la unión de esas dos soluciones será la solución de la desigualdad inicial, que es el 1. La desigualdad 1, me refiero a esta desigualdad. Entonces la solución de 1 es la unión, es decir, la unión de estos dos. Esta y esto, eso sería la solución. Gráficamente lo tenemos en acá. Entonces, este tipo de desigualdades no es sencillo resolver, sino que hay que analizar por casos. Más adelante voy a presentar el teorema de Bolzano-Weierstrass, el cual me va a ayudar a resumir este tipo de desigualdades, la solución de este tipo de desigualdades. Va a ser mucho más fácil utilizando la desigualdad o mejor dicho, el teorema de Bolzano-Weierstrass. Pero por ahora hay que resolver caso por caso cuando tengamos un producto. Seguimos haciendo ejemplos o ejercicios. Acá tenemos una desigualdad 2x más 1 multiplicado por 3x menos 2, en este caso menores a 0, menor a 0. Ahora, también en este caso hay que analizar por casos la solución. En general lo que tenemos es a por b menor a 0. ¿Cuándo a por b es menor a 0? Cuando uno de ellos es positivo y el otro es negativo. Entonces eso sería un caso 1. O cuando a es menor a 0 y b es mayor a 0, es decir, al revés, ¿no? En el primer caso, a es mayor a 0 y b es negativo. En el segundo caso, a es negativo y b es positivo. En ambos casos, este producto se va a cumplir. Entonces, esos son los casos que hay que tratar para encontrar la solución de esa desigualdad. En el caso 1, analizamos la solución, ambos digo, uno es mayor y el otro es menor. Ya sabemos tratar este tipo de desigualdades, no voy a ir explicando cada paso. La solución de ese caso es esto. En este lado lo mismo, solo que en acá es al revés, negativo el primero y el segundo es positivo. Y la solución en este caso es vacío. Llegar ahí es fácil. X menores a menos un medio y x mayores a 2 tercios, como es y, por supuesto no existen x que cumplan ambas condiciones, por eso es vacío la solución. Y por tanto, teniendo las soluciones de ambos casos, la unión de esos dos es la solución. Es decir, este intervalo, unión vacío, pues es simplemente el mismo conjunto. Entonces,
Esto sería la solución de la desigualdad 1. Desde menos 1/2 hasta 2/3. Acá tenemos otro ejemplo, una desigualdad muy parecida a las anteriores, a los dos anteriores, solo que en acá tenemos división en lugar de producto. Sin embargo, el producto y la división vienen estrechamente relacionados, solo que lo único que va a diferir en acá son los casos. Vamos a tener que hacer caso 1 y caso 2. La solución de esos dos casos, la unión será el conjunto solución de esa desigualdad. Entonces, ¿cuáles son los casos? Eso sería lo más interesante en acá. Entonces, nos preguntamos en forma general. A dividido entre B menor o igual a 0. O sea, negativo o 0. ¿Cuándo va a ser negativo? La pregunta es, el primer caso es, si A es menor a 0, entonces B no puede ser también menor a 0, porque menos por menos sería más. Y B tiene que ser positivo. Solo de esa manera, la división va a ser negativa. O al revés, eso sería el caso 2. Si A es mayor o igual a 0, entonces B tiene que ser negativo. B no puede ser igual a 0 porque lo que tendría en ahí es división entre 0. Entonces ya tenemos definido los dos casos. Analizamos los casos y las soluciones son estas. Del caso 1, del caso 2 es vacío. ¿Por qué es vacío? Porque no existen x que cumplan ambas condiciones. Por ejemplo, que sea mayor o igual a 2/3 y a la vez que sea menor que menos 1/2. No existen. Por eso es vacío. Entonces la unión de esos dos, o sea, simplemente esto porque vacío no suma nada, menos el intervalo, esto, ponerle que es el intervalo h, qué sé yo, h más vacío es simplemente es h. Entonces, esa sería la solución de la desigualdad 1. La gráfica lo tenemos en acá. Acá tenemos otro ejercicio. Es muy parecido al anterior, solo que en lugar de ser menor, ahora es mayor a 0, mayor o igual a 0. También involucra división. Entonces los casos en acá son estas. En general, A dividido entre B va a ser mayor o igual a 0, sí. A ver. El primer caso es que si A es mayor o igual a 0, entonces B también tiene que ser mayor a 0, porque si son signos contrarios, entonces vas a tener negativo. Quiero que sea positivo acá. Eso sería el caso 1. Caso 2 es al revés, es decir, si A es negativo, entonces B también tiene que ser negativo. A puede ser menor o igual porque dice mayor o igual, ¿no? Menor o igual a 0. Pero B no puede ser menor o igual a 0 porque si es 0 tendría división entre 0. Entonces analizamos caso por caso, como siempre sabemos analizar ya. Encontramos la solución del caso 1 y la solución del caso 2. Y la unión de esos dos es la solución de la desigualdad. En este caso ordenamos porque la solución del caso 2 entra primero porque es desde menos infinito hasta menos 1. Unión, la solución del caso 1 que sería desde 1 hasta más infinito cerrado en 1. Y tenemos acá la gráfica. Finalmente tenemos un ejercicio un poco más complejo que los anteriores. Si bien tiene que ver con la división, pero en acá no está relacionado directamente con el 0. En lugar de 0 tenemos un 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es relacionarlo primero con el 0. Es decir, tengo en acá una desigualdad de esta forma. Al A lo voy a llamar a todo esto. Entonces lo que voy a hacer es A menos 2 menor o igual a 2 menos 2, o sea, esto es 0. A menos 2 menor o igual a 0. Voy a llevar a esta forma. En acá voy a hacer las operaciones que sean necesarias hacer. Entonces, habré convertido esta desigualdad en una de las desigualdades parecidas a las anteriores. Ya sea esto o esto. O sea, va a estar relacionado directamente con el 0.
Eso es lo que voy a hacer en acá. Entonces, esta desigualdad, si le sumo en ambos lados menos 1, obtengo esta desigualdad. En acá hago operaciones para sumar esas dos fracciones y obtengo esta desigualdad. En otras palabras, esta desigualdad es equivalente a esta última. ¿Qué significa que sean equivalentes? Que las soluciones de esta desigualdad serán las soluciones de esta primera, o viceversa. Entonces, así, la solución es como el ejemplo 5. Entonces, los casos que tengo que considerar son los mismos para este ejercicio. Solo que en acá el numerador es 3, es una constante. Entonces eso me evita mucho trabajo porque 3 ya sabemos que es mayor a 0. No te da lugar a que sea negativo. En cambio el denominador x menos 1 sí, porque es una variable, tiene una variable. En cambio el numerador no tiene variables, es 3. 3 es siempre mayor a 0. Entonces, directamente, a ver, voy a borrar estos garabatos para que no se llene de números, etc. Entonces esta desigualdad va a ser menor o igual a 0 si x menos 1 es menor a 0. Porque 3 ya es mayor a 0, ya sabemos que es mayor a 0. No nos da lugar a otra posibilidad. Entonces la única posibilidad es que x menos 1 sea negativo para que esto sea negativo. ¿Pero esto qué significa? Que x menos 1 sea menor a 0, que x es menor que 1. Sumándole 1 en ambos lados se obtiene esto. Entonces ya tenemos la solución. La solución de esta desigualdad es todos los x menores a 1. El conjunto solución de 1 es desde menos infinito hasta 1, por supuesto. Esos son los menores a 1. Acá dice, observe que es imposible que esto sea igual a 0. Claro, nunca va a ser igual a 0 porque 3 es diferente de 0. Entonces también es imposible que esto sea igual a 0. Entonces en acá, que sea menor o igual, es válido, pero nunca se va a dar la igualdad. Nunca se va a dar la igualdad. Bueno, eso es la solución de esta desigualdad. Bueno, casi para finalizar la clase, en este caso acerca de desigualdades, vamos a resolver también desigualdades que involucran valores absolutos. Por eso necesito antes hacer una breve introducción a lo que son los valores absolutos y definir, por supuesto. El valor absoluto de un número x, que se denota de esta manera, es la distancia de x al 0, o sea, al origen. ¿Dónde? Estoy hablando de la recta real. Acá está el 0, acá está x. Cuando yo calculo valor absoluto de x, lo que estoy calculando en realidad es la distancia de 0 a x. Eso es lo que dice esto. Entonces, ¿cómo se define matemáticamente si x es un número real? Valor absoluto de x es simplemente x cuando x es mayor o igual a 0. Si x es negativo, entonces multiplicas por menos 1. Así es la definición. Entonces, el valor absoluto de x siempre va a ser positivo, porque eso es lo que dice la definición. Siempre va a ser positivo. Y por supuesto, eso está dentro de las propiedades. Valor absoluto siempre es mayor o igual a 0. Valor absoluto de x es lo mismo que valor absoluto de menos x. Valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos. Lo mismo en el caso de la división. Valor absoluto de una división es igual a la división de los valores absolutos. En este caso, por supuesto, hay que tener cuidado con la división entre 0. Por eso advierto de que y debe ser diferente de 0. Sin embargo, para la suma no se cumple esa ley, si vale el término, es decir, valor absoluto de una suma no es igual a la suma de los valores absolutos. Eso no se cumple en general. Para algunos quizás, pero en general lo que se cumple es que valor absoluto de x más y es menor o igual al valor absoluto de x más el valor absoluto de y.
A esto se conoce como la desigualdad triangular. Pueden encontrar la demostración de esto en el internet o en algún lugar o en algún libro. La sexta propiedad es valor absoluto de x elevado a n es simplemente al valor absoluto de x elevado a n. Eso pasa para todo n natural. Ahí tenemos las propiedades básicas de valores absolutos. Bueno, hagamos un ejemplito. Vamos a calcular distancia entre dos números reales. La distancia de a b, así lo vamos a denotar, simplemente es el valor absoluto de a menos b. O el valor absoluto de b menos a, que es lo mismo. Entonces, como un ejemplo, calculemos la distancia desde menos 1 hasta 2. Por definición es igual a menos b. b es 2. Esto es menos 1 menos 2 menos 3. Valor absoluto de menos 3 es 3. Y por supuesto la distancia desde menos 1 hasta 2 es 3. O sea, 3 unidades. O lo mismo, puedes calcular la distancia de 2 a menos 1. Por supuesto también te tiene que dar 3. Entonces reemplazas en la fórmula. En este caso el a es 2. Menos dice la fórmula. Ponemos el menos. Y el b es menos 1. Entonces el valor absoluto de 2 menos menos 1 sería valor absoluto de 3. 2 más 1, 3, 3. Y esto es 3. Bueno, sabemos que si x es mayor o igual a 0, raíz cuadrada de x al cuadrado es x. O sea, alguna vez te dijeron que esto se simplifica. O sea, esto es simplemente x. Pero esto es cierto solo cuando x es mayor o igual a 0. Sin embargo, cuando es negativo, no podés hacer esta simplificación. Cuando es negativo, debes multiplicar por menos 1. Eso es lo que dice las reglas de radicación. Entonces, raíz cuadrada de x al cuadrado cumple la definición de valor absoluto de x. O sea, es igual a x cuando x es mayor o igual a 0 y ambos son iguales a menos x cuando x es negativo. O sea, cuando es negativo hay que multiplicarlo por menos 1. En síntesis, raíz cuadrada de x al cuadrado es igual al valor absoluto de x. Ahora, aplicando esta propiedad importante, resolvamos esta ecuación, ya utilizando valores absolutos. Entonces, acá tenemos una ecuación. Como son ambos positivos, el 9 es positivo, x más 1 al cuadrado siempre va a ser positivo porque está elevado al cuadrado. Entonces, libremente puedo aplicar raíz cuadrada en ambos lados. O sea, ambos son positivos. Esto es positivo y esto es positivo. Y es más, en este lado, por definición, esto es valor absoluto de x más 1. En cambio, en acá, raíz de 9 es 3. En síntesis, lo que tengo es valor absoluto de x más 1 igual a 3. ¿Qué significa que el valor absoluto de x más 1 sea igual a 3? Por ejemplo, en acá. ¿Qué significa que el valor absoluto de x sea igual a 1, por ejemplo? Que x es igual a 1 o que x es igual a menos 1. Esas son las dos soluciones de esta ecuación. Claro, para cualquiera, ya sea 1 para menos 1, esta ecuación se cumple. Entonces lo mismo en acá. Valor absoluto de x más 1 sea igual a 3 significa que x más 1 es igual a 3 o x más 1 es igual a menos 3. Entonces de la primera despejamos x, lo que tenemos es x igual a 2. De esta otra parte despejamos x, tenemos x igual a menos 4. Entonces, las soluciones de esta ecuación serían el menos 4 y el 2. Son dos números nada más en este caso. ¿Por qué? Porque esta es una ecuación, no es una desigualdad. Las ecuaciones tienen un conjunto finito de soluciones, es decir, las podemos contar. En este caso solamente son dos. Si hubiese sido desigualdad, no sería un conjunto finito, sería un conjunto infinito, es decir, sería un intervalo de la recta real.
Otras propiedades del valor absoluto. En acá vamos a suponer que x, y son números reales. B también es un número real, pero mayor o igual a 0. La primera propiedad es que x sea menor o igual a b es equivalente a que x esté entre menos b y b. A ver, esta parte vamos a explicar mejor en este. Bueno, por definición sabemos que valor absoluto de x es simplemente la distancia de x al origen. Entonces, con eso en la mente, ¿qué significa que el valor absoluto de x sea menor o igual a b? O sea, todas las x, de modo que la distancia de x al origen sea más pequeño que b. Entonces, ¿cuáles son esos números que cumplen esa condición? Todos los que están entre menos b y b. Cualquier número en este intervalo, la distancia al origen será más pequeño que b, porque la distancia b en realidad es la distancia de 0 a menos b. En este lado lo mismo. Si te tomasen acá cualquier número, cumple esa desigualdad. Por eso, que valor absoluto de x sea menor o igual a b es equivalente a que x esté entre menos b y b. En cambio, cuando es mayor o igual a b, ahí es todo lo contrario. Todos los x, de modo que la distancia al origen sea más grande que b. Entonces son todos estos números que están afuera, desde menos infinito hasta menos b y desde b hasta más infinito. Por eso, que el valor absoluto de x sea mayor o igual a b es equivalente a que x sea menor o igual a menos b o x sea mayor o igual a b. Y finalmente, esta otra propiedad, valor absoluto de x menor o igual a valor absoluto de y es equivalente a que x al cuadrado sea menor o igual a y al cuadrado. En acá es menor o igual. Bueno, entonces ahí tenemos estas nuevas propiedades que suman a las anteriores propiedades. Con eso tendríamos, a ver cuántas propiedades del valor absoluto. Tendríamos 9 propiedades. Ahora vamos a resolver desigualdades que involucran, por supuesto, valores absolutos. A ver, empezamos con esto. Valor absoluto de x menos 2 menor que 1. Solución. ¿Qué significa que valor absoluto de x menos 2 sea menor que 1? Aplicamos la primera propiedad de estos tres últimos. Es equivalente a que x menos 2 esté entre menos 1 y 1. Eso es lo que dice. Tal cual. Ahora, en esta, aplicamos ya los métodos que nosotros conocemos. Por ejemplo, podemos sumar los 2 en ambos lados de la desigualdad. En este caso son 3. Acá tenemos que sumar 2. Acá tenemos que sumar 2. Y acá tenemos que sumar 2. Y obtenemos esa desigualdad. O sea, el x entre 1 y 3. Entonces acabamos de resolver esa desigualdad porque en acá ya es obvio, no hay nada más que hacer. O sea, los x que están entre 1 y 3 son las soluciones de esta desigualdad. ¿Las podemos graficar? Por supuesto que sí. Tenemos otro ejercicio, otra desigualdad que involucra valores absolutos. Valor absoluto de 3x menos 5 mayor o igual a 1. Hay que resolver eso. Entonces en acá lo que tenemos que aplicar es la segunda propiedad, porque dice mayor o igual a b. Eso significa que x es menor o igual a menos b o mayor o igual a b. Entonces, esta desigualdad es equivalente a que 3x menos 5 sea menor o igual a menos 1 o 3x menos 5 sea mayor o igual a 1. Ambos casos resolvemos. Acá tenemos x menores a 4 tercios y x mayores a
2. La gráfica de esto sería este lado y la gráfica de esto sería de este lado. Como son disjuntos, pero la unión sería la solución de esto, porque es O, ¿no? Como es O, la unión de esos dos. Cuando es I, la intersección. Entonces, el conjunto de solución es simplemente la unión de estos. No los podemos escribir en un solo intervalo porque son disjuntos. Finalmente, tenemos este ejercicio en el cual tenemos una desigualdad que involucra nuevamente valores absolutos, pero en ambos casos en acá. X menos 1, valor absoluto menor que valor absoluto de X. Por la última propiedad, esto es equivalente a qué? A que x menos 1 al cuadrado sea menor que x al cuadrado. Desarrollo este cuadrado, lo que tengo es esto. Y acá pues simplemente copio x al cuadrado. Y lo que yo tendría que hacer es sumar menos x al cuadrado en ambos lados. Y con eso lo que tengo es esto. O simplemente simplificar. Y lo que tengo es esto. Menos 2x más 1 menor a 0. Resolvemos eso porque ya es un caso muy fácil para nosotros porque ya sabemos resolver ese tipo de desigualdades y encontramos que x debe ser mayor que 1/2. Entonces, la solución de esa desigualdad son todos los x mayores que 1/2. La gráfica lo tenemos acá y el conjunto de soluciones es eso.